¿Qué más cosas podemos decir del pensamiento sistémico? Pues si buscáis por ahí y buscáis una definición, la definición oficial, por decirlo así, que vais a encontrar en la mayoría de los sitios, va a ser la de que el pensamiento sistémico es una actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades. Y añade, esa percepción en términos de totalidades lo hacemos para el análisis, comprensión y la actuación posterior. Esa es la definición de libro que se dice del pensamiento sistémico, ¿no? Y la que dan en los cursos y todo ese tipo. Con esa definición, pues como todas las definiciones, un poco teórica y tal, y a nosotros nos interesa algo mucho más práctico. Lo importante es que el pensamiento sistémico, que como he dicho antes, y esto es muy importante, deriva de la teoría general de sistemas y entiende que nuestros modelos mentales son sistemas, no son acúmulos de creencias, sino sistemas funcionales. Pues ese pensamiento sistémico se diferencia del pensamiento convencional, por ejemplo, del método científico, en el que el método científico trata sobre todo de ir a la parte, ir al análisis. Nuestro razonamiento habitual es de tipo lineal y solamente percibimos trozos, mientras que el pensamiento sistémico lo que trata de captar son totalidades, globalidades. Y no solamente nuestro modelo es un sistema, sino que todos nosotros los seres humanos, somos un sistema. Enfermamos y sanamos sistémicamente. Y nuestro modelo funciona también de manera sistémica. Un autor muy conocido dentro del pensamiento sistémico, que es Peter Senge, tiene un libro que está traducido al castellano, se llama La Quinta Disciplina, y en ese texto pues hace alusión a el pensamiento sistémico y lo dice como una sensibilidad hacia entrelazamientos sutiles. ¿Qué quiere decir eso de entrelazamientos sutiles? Pues que el pensamiento sistémico, por una parte, trata de ver el todo, y por otra parte trata de ver las relaciones que existen entre cada uno de los componentes y cómo se comporta el sistema en su totalidad. Es decir, esos entrelazamientos sutiles que dice Peter Senge, lo que está hablando de las interrelaciones. Podría decirse, por tanto, que el pensamiento sistémico es como una especie de contexto interno en el que nuestros pensamientos se articulan siguiendo las leyes de los sistemas. Dicho de otro modo, cuando nosotros hacemos una indagación, por ejemplo, reflexiva, y tratamos de identificar alguna de nuestras creencias, en un ejercicio normal y habitual, nosotros identificamos la creencia como elemento aislado. Y eso en principio pues está bien, pero no debemos de perder de vista que esa creencia en el modelo real, en el modelo funcional, no está como elemento aislado, sino que está conectada a otras creencias y funciona globalmente, funciona sistémicamente, no funcionan como creencias aisladas. Esto es un diagrama para que entendamos un poquito la diferencia entre lo que es el pensamiento sistémico y lo que es el pensamiento lineal. A la izquierda de la pantalla pues tenemos un esquema del pensamiento lineal. O sea, cuando aparece A, se da B. Entonces, B es el efecto de A, que es la causa. Y eso es así, va en esa secuencia. Si vamos a la derecha, vemos un planteamiento sistémico, por ejemplo, de un ecosistema, ¿no? Y habla de la flora, la fauna, la geología, el clima, y resulta que la flora influye en la fauna, y la flora influye en la geología, y la geología influye en la flora, y la flora en fauna, y la fauna en la flora, y la flora en el clima, y el clima en la geología, y está todo entrelazado, y además hay sus sistemas económicos, sociales, religiosos, psicológicos, que se interrelacionan unos con otros y que influyen a todos los demás. Entonces, si en el pensamiento lineal uno dice, cuando sucede B, ¿cuál es la causa? Pues todo el mundo buscaría A. Pero en el pensamiento sistémico, cuando hay una alteración en uno de los componentes, digamos que hay una modificación en la flora, ¿cuál es la causa? La causa no es lineal, la causa es sistémica. Y una modificación en la flora puede ser por cualquiera de estos componentes. Porque además, un elemento dentro del modelo sistémico puede ser causa y puede ser efecto al mismo tiempo. Y un efecto puede ser causa de otro efecto.
Entonces, si eso lo aplicamos, por ejemplo, al modelo terapéutico convencional, pues vemos que es totalmente lineal. Cuando hablamos del tema que hemos hablado muchas veces, del tema de los traumas y tal, usted tiene ahora mismo ansiedad o tiene usted una neurosis obsesiva porque le sucedió A. Es decir, usted tiene B porque en la infancia le sucedió A. Eso, para un pensamiento lineal, es estupendo, solamente que es mentira, o sea, porque ni nosotros somos somos mecanismos, sino que somos sistemas. Y entonces, a usted le sucedió A en la infancia, sí, pero sí, ¿por qué a 70 personas que le sucede A, pues hay 70 respuestas diferentes? ¿Eh? Porque además de eso, pues resulta, pues que además de sucederme lo que me sucedió, pues resulta que me sucedió en un momento determinado de mi vida, con un sistema hormonal determinado, con una sensibilidad psicológica determinada, en un contexto determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que lo que yo padezco ahora, pues se ha venido elaborando con un montón de interacciones a lo largo de un montón de años, y lo que yo sucede ahora no es la causa, lo que yo sufro ahora no es la consecuencia lineal de que me pasara A cuando era pequeño. Entonces nuestros conflictos interiores se parecen mucho más al diagrama de la derecha que al diagrama de la izquierda. Por eso muchas veces hablar de causa pues no tiene mucho sentido. O sea, cuando alguien habla de causa es que está pensando linealmente, porque no hay una sola causa. Normalmente los agentes son multifactoriales. Es decir, el que un niño resulte que vea el padre un día que llega borracho y chilla y zarandea a la madre, pues va a depender de cómo está el niño, de qué sensibilidad tiene, de qué modelo del mundo tiene, de qué tipo de creencias tiene, de cómo estaba su sistema hormonal en ese momento, y va a depender de un montón de historias. No solamente de lo que hemos dicho tantas veces, no depende del evento, sino de cómo se procesa el evento, y el procesamiento es multifactorial. Por lo tanto, a nosotros nos interesa mucho más los que mantienen el efecto que no la causa del efecto. Fijaos en el esquema ecológico este que tenemos aquí. Cuando se planteó en su día de que los insectos eran malos y tal, y se echaron muchos insecticidas para mantener mejor pues las cosechas, pues resulta que lo que se consiguió fue el efecto contrario, porque al matar los insectos pues no se polinizaban, los pájaros insectívoros no tenían que comer, entonces los insectívoros se morían, aquellos que vivían de los insectívoros pues también se morían, y todo fue una cadena de catástrofes, ¿no? Entonces, cuando actuamos en un sistema y tocamos uno de los elementos, lo que no podemos perder de vista es que se pueden perturbar elementos distantes. Repito, nosotros nos parecemos más a este esquema, al esquema ecológico, que no al pensamiento lineal. Sin embargo, nuestra educación lo que nos enseña es a lo contrario, nos enseña linealmente, nos enseña a fragmentar el mundo. Por ejemplo, en la medicina convencional, un caso con el que yo me he encontrado durante muchísimos años, y afortunadamente pues ya van aprendiendo un poquito, y hoy día se habla mucho de la flora intestinal, y ya han salido muchos medicamentos que son probióticos y prebióticos, y ya veo yo que hay médicos que le dicen que tomen bífido y no sé cuánto y no sé qué, pero yo llevo muchos años, y la historia era la siguiente. Si una persona tenía una infección, de la que fuera, más o menos intensa, entonces antibiótico. Claro que el antibiótico arrasaba los bichos buenos y los bichos malos, lo arrasaba todo. Entonces el antibiótico arrasaba la flora intestinal. Como quiera que parte del sistema defensivo, una parte importante, radica en el intestino, o sea, la salud del intestino es fundamental para la salud de nuestra defensa, pues esa persona que tenía una disbacteriosis debido al tratamiento no antibiótico, con mucha frecuencia volvía a tener una infección pues a los 15-20 días o al mes, ¿no? Entonces, el típico niño que tenía una amigdalitis, le daban los antibióticos, se ponía bien, y a las 3 semanas, 4 semanas volvía a tener otra. Y entonces le daban antibióticos, se ponía bien, a las 3 o 4 semanas volvía a tener otra, y así hasta que lo operaban. Digo la amigdalitis como las supuraciones del oído, etcétera, etcétera. Entonces,
¿Por qué se produce eso? Pues se produce por la aplicación directa de un pensamiento lineal. ¿Cuál es la causa de la amigdalitis? Pues una bacteria. Matemos a la bacteria y se acabará la amígdala. No, señor. No eso, porque la causa no es solamente una bacteria, es una bacteria junto con una configuración del sistema inmunitario determinado, junto con una hiperreactividad de la persona, junto con una sensibilidad de las mucosas, junto con una alimentación, etcétera. La causa es sistémica. No es el bicho pasaba por allí. ¿Por qué? Si hay dos hermanos, uno tiene la amigdalitis y el otro no. Si se dan besos y se tocan y comparten la cuchara y tienen el mismo estreptococo. ¿Por qué uno sí y el otro no? Ahora ya decimos, hombre, porque el sistema inmunitario, sí, ahora ya somos muy listos, ya hablamos del sistema inmunitario. Pero lo del sistema inmunitario se sabía hace mucho tiempo, simplemente que no se aplicaba. Entonces, ¿cuál sería la visión sistémica? Pues a lo mejor hace falta de un antibiótico. Yo no voy a entrar si sí o si no. Yo he tratado muchas anginas sin ella y en alguna ocasión ha habido que dar algún antibiótico, pero que se pueden tratar también sin ella. Entonces, el asunto no era matar al bicho. El asunto es reforzar el sistema inmunológico, dar una alimentación que no haga una congestión linfática, busca una buena salud del sistema digestivo, trata de recolonizar la flora intestinal para el sistema inmunitario, o sea, cambia la dieta, etcétera, etcétera, y entonces el niño resulta que no se volvía a coger la amígdala, o no cogía más amígdala, pues cogía una vez por año, no una por mes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre un planteamiento y otro no radica en que el primero recete antibiótico y el segundo recete belladona. No se trata de eso. Se trata de que el primero es una visión lineal y el segundo es una visión sistémica. Y obviamente, si tú aplicas una visión sistémica a una patología que es sistémica y a un individuo, a un sujeto que es sistémico, tendrás más opciones de éxito que si aplica una visión lineal a un problema que es sistémico. O sea, eso es por simple lógica. Entonces, esta incorporación del pensamiento sistémico en nuestra vida tiene repercusiones muy importantes, desde lo que estamos hablando del modelo, lo que estamos hablando de la conducta y sobre todo cómo entender nuestra salud, ¿no? El pensamiento sistémico podríamos resumir que nos permite ver el todo en lugar de la parte. Es como ver el cuadro en lugar de ver una esquinilla y ver un brochazo. En la medicina es muy de brochazo, muy de detalle, ¿no? Mire usted, yo soy otorrino y me voy a ocupar de la nariz, garganta y oído. El intestino que se lo mire es de digestivo y así va la cosa, ¿no? Y si el digestivo te manda el de la alergia te manda el inmunólogo te manda el internista y al final acaba en el psiquiatra. Siempre cuando después de 3, 4 rotaciones, el último el psiquiatra, ¿no? En fin, esa es la consecuencia de un pensamiento lineal.